Soy Luis Enrique Riveros Poma, integrante del Comité Patriótico del Bicentenario de la Independencia del Perú, del distrito de Acarí, de la región Arequipa. Voy a dar unos datos del héroe de la batalla de Acarí, el teniente Juan Vicente Suárez Ramos, que fue el héroe un 16 de octubre de 1820. Entonces vamos a iniciar esta pequeña biografía con los datos, cómo se encontraba América, cómo se encontraba el Perú y cómo se encontraba Acarí en el año de 1820. Los pueblos de América se encontraban en busca de su liberación. Desde un comienzo buscaron su propia independencia. Querían derrocar a la monarquía, ya que estuvieron cerca de 300 años gobernados por el yugo español. Pero nuestros próceres americanos intentaron aplicar a la vida cotidiana los movimientos revolucionarios, ya que la lucha venía a ser la épica jornada de los pueblos en su trabajoso peregrinar en busca de la libertad. Con el aporte de los próceres sudamericanos que libraron su independencia de la España borbónica, en el Perú se encontraban bajo un virreinato. Entonces, ya hasta Paraguay, Argentina y Chile habían llegado noticias de los primeros movimientos revolucionarios. Tenemos en el año de 1780, en el Cusco, el cacique José Gabriel Condorcanqui. Este movimiento pionero de la libertad marcó el despertar libertario sudamericano. Asimismo, en el año de 1812, Francisco de Sela en Tacna y la de Mateo Pumacahua en el año de 1814 en el Cusco. Gracias a la labor propagandística de los precursores libertarios, se va concentrando la idea de expulsar al yugo español de esta parte del continente americano. Por esta razón, Paraguay, en busca de la libertad, permitió que sus soldados se involucraran en peleas libertarias por mandato superior. Así es como viene la tradición guerrera paraguaya, e hizo que muchos de sus hombres se enrolaran a los ejércitos libertadores como voluntarios y alcanzar esa práctica, esa destreza y esa prominencia gloria. Sirve estos antecedentes para recordar a un héroe paraguayo, descollante, que casi está olvidado por los historiadores peruanos. Su nombre es Juan Vicente Suárez Ramos, teniente paraguayo, perteneciente al batallón de cazadores de caballería de la expedición libertaria, habiendo sido considerado el héroe de la batalla de Acarí. Un 16 de octubre de 1820, y es muy importante esta batalla como la primera de la expedición libertadora en la costa sur del virreinato peruano. Juan Vicente Suárez Ramos nació el 17 de mayo de 1791 en Paraguay, donde sus padres eran propietarios de una hacienda agrícola y ganadera. Fue hijo de don Antonio Suárez y de doña Francisca Ramos. Estudió sus primeras letras en su pueblo natal, cursando después estudios de segunda enseñanza en Asunción en el Colegio Mayor de los Jesuitas, que después abandonó. Nació para la lucha, perteneció a la gran familia guerrera de los Suárez. Era pulcro,
al extremo, piadoso con las mujeres y los niños, y con el invasor implacable. Cuando era un adolescente, solo de 13 años, su tío, el coronel de milicias, don Antonio Suárez de Palacios, lo inició en la carrera de las armas, junto con su primo, el prócer paraguayo argentino, don Isidoro Suárez Merlo. Muy joven, a la edad de 16 años, se había casado en Asunción con doña Josefa Martínez y Lugo. Tuvieron 6 hijos: Juan, José, Antonia, Roque, Delia y Domingo, quienes lo acompañaron en el comienzo de su periplo militar, hasta establecer su hogar el año de 1814 en la ciudad de Mendoza. Luego, años más tarde, en una relación sentimental en la villa de Sayán, del norte del Perú, tuvo un hijo de nombre Juan Antonio, que vivió en ese pueblo como capataz en una de las haciendas de la familia Mujica. Según su partida de defunción, murió de tuberculosis el 21 de junio de 1906 a la edad de 87 años y sin dejar descendencia. Tenía 19 años Juan Vicente Suárez cuando sucedió el levantamiento del 25 de mayo de 1810, hecho que inició la emancipación de las provincias del Río de la Plata. Sintiendo con amor el llamado de la libertad, Juan Vicente Suárez, abandonando su hogar y su familia, cruzó los territorios de las misiones paraguayas, uniéndose como aspirante miliciano a la Junta Revolucionaria de Buenos Aires, cuando 2 años después el generalísimo don José de San Martín creó el regimiento de granaderos a caballo. Juan Vicente Suárez, junto con otros jóvenes guaraníes, quedó bajo las órdenes como uno de los portaestandartes del regimiento. Tuvo presencia activa y valiente en la batalla de San Lorenzo, sucedida el 3 de febrero de 1813, acción que constituyó el primer triunfo del generalísimo San Martín y sus granaderos a caballo. Después de la proclamación de la independencia de la provincia del Río de la Plata, siguió al generalísimo José de San Martín desde Tucumán hasta la ciudad de Mendoza, donde desde el año de 1814 se empezó a formar las fuerzas expedicionarias del Ejército de los Andes. En esta ciudad se le unió su esposa y 4 de sus hijos, afirmando su estabilidad familiar. Guiado por su amor patrio, cruzó la agreste cordillera andina para defender las banderas libertarias en la batalla de Maipú. También conoció la derrota en la batalla de Concha Rayada y finalmente, con la victoria de la batalla de Chacabuco, que se logró la independencia de Chile, ostentó ya el grado de teniente. El 20 de agosto de 1820, el teniente Juan Vicente Suárez, formando parte de la expedición libertadora, comandada por el irlandés Lord Thomas Cochrane, partió del puerto de Valparaíso rumbo a la bahía de Paracas, donde se embarcaron el 8 de septiembre de 1820, después de 19 días de navegación. Informado el generalísimo San Martín del abandono del puerto de Pisco por el jefe militar de las provincias costeñas del sur del virreinato, el coronel Manuel Quimper Benítez del Pino, la misma tarde del 8 de septiembre tomó posesión del puerto, estableciendo en el pueblo su cuartel general. Fracasadas las conferencias de Miraflores, en la que se intentó negociar la independencia del Perú entre los delegados del virrey Joaquín de la Pezuela y los del generalísimo don José de San Martín, el libertador y su jefe del Estado Mayor General, Juan Gualberto Gregorio de las Heras, cambiando de estrategia, organizaron la primera expedición a la sierra, comandada por el coronel Juan Antonio Álvarez de Arenales,
quien tomó el día 5 de octubre de 1820 la ciudad de Ica, sin ninguna resistencia. Fue así como integró la división expedicionaria y, unidos por el común deseo de ver a nuestra América libre del yugo español, conformada también por soldados de Chile, Colombia, Argentina y Paraguay, bajo el lema: un soldado americano jamás apuntará su arma contra otro soldado americano. Por eso lucharon para ver libre a América del yugo español. En este lugar, donde el coronel Álvarez de Arenales recibe la información que hacía 4 días habían partido rumbo al sur con destino a Arequipa un contingente militar al mando del mismo coronel Quimper, conduciendo 100 mulas salteñas cargadas de importante armamento, alimentos, vestimenta y la caja militar. El coronel Álvarez de Arenales organizó y ordenó su destacamento de infantes y cazadores a caballo para la persecución y captura de esos elementos militares y riquezas. Para comandar esa fuerza patriótica designó al teniente coronel Manuel Patricio Rojas Arguerich, quien llevaría como adjunto al teniente coronel Rufino Guido de Sanz, y como ayudantes al capitán francés Federico Brandsen y al capitán alemán Clemente Altaus, y como oficiales de servicio a los tenientes argentinos Juan Galo de la Valle, Felipe Briceño Castro y al intrépido paraguayo Juan Vicente Suárez Ramos. El teniente Suárez es el enviado a intrépida misión en busca de los realistas que marcharon hacia las haciendas de Acarí, y reuniéndose con patriotas del lugar, marchó con rapidez y al siguiente día, 16 de octubre, atacó a mediodía, mató a algunos soldados que respondieron, tomó prisionero a los demás, tomó más de 100 cargas de municiones y pertrechos militares, venciendo a los realistas. Acarí recibió entre vivas y aplausos en su plaza de armas a los vencedores con repiques de campanas, agasajándolos y brindándoles su apoyo a la partida del Ejército Libertador. El teniente Suárez se sintió motivado con el triunfo de la batalla de Acarí, como lo escribe en el parte de guerra, el 16 de octubre de 1820. La complacencia de ser recibido con repiques de campanas tañidas por mujeres, esta pública y solemne manifestación de regocijo que les producía la llegada a su suelo de la primera corta partida del Libertador, tal es el entusiasmo patriótico que se generaliza en todos los pueblos de Sudamérica a manera de fuego que se difunde en todas direcciones. En el parte de guerra, escrito en la vía de Nazca el 18 de octubre de 1820, el teniente Juan Vicente Suárez detalla todo el arsenal y el tesoro conducido desde Ica, que fue capturado en su totalidad. Además de dicho parte, señala que lo más importante fue la captura de documentos secretos donde el virrey Joaquín de la Pezuela daba instrucciones al ejército realista, destacando en el sur la estrategia como iban a enfrentar al ejército de la expedición libertadora. Vicente Suárez también participó en la primera campaña de la Sierra, en las batallas de Tarma, Huamanga, Jauja y en la batalla de Cerro de Pasco. El 6 de diciembre de 1820, acción en la que el general Arenales, después de derrotar a la división española del brigadier Diego Orregui, ordena la persecución de los realistas. Con 10 de los jinetes más frescos, al mando del teniente Juan Vicente Suárez, alcanzó al escuadrón realista de 130 jinetes. Armados, gracias a la valentía y el coraje del teniente Suárez, se logró incursionar al teniente coronel Andrés de Santa Cruz
y sus 130 jinetes con armamento del ejército realista al ejército patriota. Vicente Suárez tenía experiencia, tenía estrategia, tenía sobrado valor para atacar esas fuerzas 13 veces superiores a las suyas, y muy democrático a la vez con sus soldados, a quienes antes de atacar consultó si se hallaban dispuestos a ir al ataque. Los soldados, conociendo a su líder, todos con un coraje que los honra sable en alto, contestaron: vamos sobre ellos, señor. Santa Cruz se entregó con sus 130 hombres y su armamento. Desde aquel día se incorporó al ejército patriota. Luego el teniente Suárez inició la persecución y captura del brigadier Diego Orregui y el jefe realista. Entre mayo y julio de 1821, el teniente Suárez asistió a diversas operaciones en el sur, el combate de Mirabé y la toma de Puno, a las órdenes del teniente coronel Guillermo Miller. En el año de 1824, el prócer paraguayo Juan Vicente Suárez, ya con el grado de capitán, halló una muerte gloriosa en un encuentro armado contra los realistas en las proximidades de Lima. Existen varias versiones de los historiadores con respecto a la muerte del capitán Juan Vicente Suárez Ramos. Para unos, murió en la batalla de Junín, que fuera comandada por el general Simón Bolívar. Otros afirman que murió a consecuencia de las heridas sufridas en la batalla de Ayacucho. Pero la versión más difundida de su muerte es la de su propio compañero de armas, el después general Juan Galo de la Valle, quien afirmó a su familia en Argentina que fue muerto en diciembre de 1823 en las inmediaciones de la villa de Huaral, cumpliendo una orden de patrullaje del coronel Andrés Reyes, donde fue sorprendido por un destacamento realista, quienes lo tomaron prisionero y lo ejecutaron a sablazos junto con otros 5 soldados patriotas. Su cadáver nunca fue encontrado. En el Perú se guarda en la memoria, y el Estado peruano, para perennizar su nombre y su memoria entre nosotros, ha designado la institución educativa número 2155 con su nombre, Capitán Juan Vicente Suárez, ubicado en el pueblo de Caqui, distrito de Aucayama, provincia de Huaral, donde ha quedado inmortalizado su nombre. La gloria y el amor por la libertad de su país trajeron al teniente Juan Vicente Suárez Ramos hasta nuestras tierras. ¿Por qué? Porque estos pueblos del virreinato no se encontraban libres, porque el poderío español se encontraba en territorio peruano. Es por eso que se unen paraguayos, argentinos, chilenos, para de una vez por todas derrotar al virreinato español. Pero es aquí, en esta batalla de Acarí, donde el teniente Vicente Suárez, gracias a su experiencia, como hemos visto desde los 13 años, se va a enrolar a las milicias en su país, y con la experiencia de un estratega puede vencer con menor número al poderío realista que se encontraba en Acarí un 16 de octubre de 1820. Y con esta batalla dimos un bajón, una caída al ejército realista, ya que con 100 mulas cargadas de armamento pasaron a ser parte del ejército que luchaba por su independencia. Es así que el pueblo de Acarí le tiene pendiente un homenaje como héroe a esta batalla. Estamos todos en la obligación de rescatar su nombre, que como un rayo de luz iluminar el patriotismo de las nuevas generaciones de acarinos. Y hoy más que nunca debe brillar su ejemplo por dejarnos una patria libre e independiente y ser el héroe de la batalla de Acarí, quien jura con esta victoria, juró
ante sus soldados y ante el pueblo de Acarí que desde este momento se daba pues la lucha por la independencia en este distrito, en la plaza de armas de nuestro Acarí. Y con este triunfo menguó los intereses del tirano español por mantener su poderío y saquear a nuestro continente americano. Esos son los datos del teniente Juan Vicente Suárez Ramos, una persona con una capacidad guerrera, con una capacidad de democracia entre sus soldados, y logró pues darnos esa victoria que muchos deben de recordarla y quedará perennizado este 16 de octubre del 2020 como Acarí, que fue el inicio de la caída del Imperio Español. ¡Viva el teniente Vicente Suárez, héroe de la batalla de Acarí! ¡Viva la batalla de Acarí! ¡Viva el Perú! Comité Patriótico Bicentenario de la Independencia del Perú de Acarí, Arequipa. Gracias.